vamos a tratar justamente complementa un poco los temas que han estado viendo de Terraform, y el foco va a ser muy particular en cuanto a lo que se trata de mejores prácticas para el trabajo en equipo con Terraform. ¿Okay? Un flujo de trabajo en equipo para manejo de infraestructura como código, y en base a justamente ciertas experiencias que hemos tenido el último par de años acompañando a algunos clientes, implementando este tipo de flujos, en los que, si bien, como ya han visto en las otras charlas, y ya, digamos, experimentando un poco, pueden ver la flexibilidad que brinda Terraform para poder llegar a estas infraestructuras inmutables, dinámicas, que podamos ir construyendo al vuelo. El trabajo en equipo agrega ciertas complejidades, y son estas las que vamos a ir viendo en esta pequeña charla. ¿Okay? Entonces, sin mayor retraso, vamos a ver, este es el flujo típico. Básicamente tenemos un conjunto de plantillas de Terraform, las variables, el provider, las instancias, los módulos, etcétera, y eso va generando un estado, ¿no? Esto lo pasamos, justamente lo ejecutamos a través de la herramienta de Terraform, y nos permite implementar infraestructura dinámica contra diferentes proveedores, ¿no? Amazon, Azure, GCP, etcétera. Lo que vamos a ver justamente es un poco el uso tradicional. Vamos a partir de un caso de uso muy, muy simple. Permítanme mostrarles aquí. Ok. Tenemos en este caso nuestro ambiente de Terraform. Tenemos un main.tf. Hemos declarado el proveedor de AWS, la región con la que vamos a estar trabajando. Va a venir a partir de las variables, que es Virginia. Y tenemos ahí ciertas, digamos, funcionalidades variables que vamos a utilizar, por ejemplo, para crear una tabla de Dynamo. En este caso, el ejemplo no va a ser más complejo que eso, porque el foco no es tanto qué construimos, sino cómo construimos y cómo manejamos el flujo de trabajo. ¿Ok? Entonces, ya hemos inicializado nuestro repositorio, y lo que vamos a hacer es lo usual, ¿no? Un Terraform Validate. Verificamos que en función de la configuración que tenemos, todo parece estar perfecto. Vamos a hacer el Terraform plan. Ok. Y en este caso, ok, voy a reiniciar en este caso el backend. Okay, porque había estado haciendo algunas pruebas. Voy a quitar este contenido por el momento. Eliminamos en este caso la carpeta Terraform y el Terraform log. El documento de Terraform. Ok. Entonces, hacemos un Terraform init. Ok. Y el Terraform apply. Ok. En este caso, como les decía, la lógica de aplicación es más, vamos a verificar un momento qué tablas tengo. Y fíjense acá, tenemos en este momento estas tablas. Tenemos cliente de desarrollo,
calidad y producción, departamento de desarrollo y calidad de producción. Lo que vamos a crear en este caso es la tabla empleado dev, ¿ok? Vamos a partir por el ambiente de desarrollo para empleado y entonces vamos a hacer un Terraform apply. Ok, nos dice, este es el plan que estás definiendo, estas son la infraestructura que vas a crear y le decimos sí. Ok, no tiene mayor complejidad en este caso la tabla, es una tabla con un único campo que es a la vez índice para esa tabla y nos dice, ok, ha sido creado. Esa es la forma usual, la forma tradicional de trabajar. El problema es cuando trabajamos en equipo y yo estoy, por ejemplo, desarrollando una característica en la que requiero cierta infraestructura, otro compañero puede estar trabajando en otra rama en particular y también querer agregar otra infraestructura. Yo estoy creando la tabla, por ejemplo, en este caso empleado, él puede estar queriendo crear la tabla producto y esa forma de trabajo, si es que almacenamos y guardamos el estado y lo compartimos, empieza a generarse un flujo en el que el control de la colisión de los cambios dentro del equipo genera cierto problema por cómo funciona el sistema de control de versiones. Entonces, en este caso, este vendría a ser el escenario 1, el uso tradicional de Terraform, y a partir de ahí, justamente para el manejo de estado, para el trabajo en equipo, que es una de las complicaciones por cómo funcionan los sistemas de controles de versiones, la solución que plantea justamente HashiCorp en la implementación de Terraform es el uso de backends externos, ¿no? Un backend que puede estar, por ejemplo, almacenado en nuestra infraestructura de nube, ya sea en S3, ya sea en una cuenta de almacenamiento de Azure, puede ser un servicio de Consul, puede ser una base de datos de etcd, etc. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es justamente migrar a esta nueva forma de implementación. ¿Ok? A día de hoy, con el cambio que acabamos de hacer, ya tenemos aquí el empleado dev. ¿Ok? Lo que voy a hacer es eliminarla nuevamente porque estoy creándola desde cero, así que no tiene datos, no hay ninguna complicación. ¿Y cuál sería la forma ideal de empezar a trabajar con esto, por ejemplo? Ya vamos a partir porque volvemos a empezar con el flujo. Y en este caso, lo que vamos a hacer es justamente volver a eliminar el estado de Terraform. ¿Ok? Y ingresamos la configuración del backend, ¿no? En este caso, ¿contra qué configuración vamos a ir? Vamos a tener un bucket en el que vamos a estar guardando la información. Podemos tener también una tabla de Dynamo en la que vamos a ir guardando los bloqueos y en qué región se va a estar creando existe esta unidad de almacenamiento de nube, ¿no? En este caso, aquí tenemos el bucket completamente vacío, limpio, y lo que vamos a hacer es justamente configurar. Esta configuración de backend se ejecuta automáticamente cuando hacemos el init y se ejecuta antes incluso del parseo de los otros elementos. Por eso es que no podemos utilizar variables. Yo puedo tener acá la variable de default AWS region, pero no la voy a utilizar acá porque cuando se carga el backend todavía no han sido cargadas la información de variables. Entonces todo tiene que ir en este caso directo en el archivo de backend. Vamos a guardar aquí. Volvemos a generar nuestro init. Volvemos a inicializar nuestro espacio de trabajo, pero ahora justamente con esas características de nube.
este state log, vamos a... A ver, permítame volver a limpiar Terraform y el... Vamos y inicializamos. En este caso, como no quiero migrar, lo que voy a hacer es eliminar toda esa carpeta de Terraform. Vamos a eliminarla completamente. Y STF state también. ¿Ok? Para empezar desde cero. Entonces, volvemos a ejecutar el init. ¿Ok? Y si ejecutamos nuevamente nuestro Terraform apply, estamos haciendo la misma operación, se va a crear la misma tabla cliente, no, la misma tabla, en este caso, empleado dev, ¿ok? Y le decimos, vamos a confirmar, ¿ok? Se confirma. Y en este caso está creando la misma infraestructura, pero ya el manejo de estado, fíjense, ya no me crea el archivo tf-state local, sino que esto va a ir a mi bucket en nube donde se van a compartir el estado, ¿no? Entonces, fíjense acá, voy a actualizar y ahí está el state tf-state. Y de esa manera, si más miembros del equipo están guardando, agregando infraestructura, componentes, etcétera, podemos tener un seguimiento centralizado del estado de todos los cambios, por ejemplo. En este caso, enfocado, por ejemplo, para trabajo compartido en una sola rama, ¿ok? Entonces, con eso estamos resolviendo el manejo de estado, el problema de manejo de estado entre diferentes miembros del equipo en una sola rama. Luego, lo que viene es, ahora, ¿cómo manejo los diferentes ambientes? Ya hemos visto que con el backend podemos llevar el estado precisamente a nuestro ambiente de nube, pero necesito muchas veces trabajar con diferentes parametrizaciones. Por ejemplo, la tabla que acabo de crear, que se llama empleado dev, quizás voy a querer que en el caso del ambiente de calidad se llame empleado QA, en el caso de el ambiente de producción se llame simplemente empleado o empleado PRD. Ese tipo de detalles, por lo general, terminan generando que nosotros, como desarrolladores de esta infraestructura, tengamos que lidiar con esa complejidad de los ambientes, ¿ok? Tener que crear diferentes carpetas para el ambiente de staging, para el ambiente de producción, para el ambiente de desarrollo, para el ambiente de calidad. Entonces, lo que propone en este caso justamente Terraform es el uso de lo que se conoce como Terraform Workspaces, ¿ok? Los Terraform Workspaces básicamente es una forma de decirle al sistema de manejo de estado de Terraform, crea una copia de este estado para diferentes ambientes. Entonces, veamos cómo sería esto aplicado a nuestro escenario. ¿Ok? Entonces, en este escenario ya tenemos la tabla creada y lo que vamos a hacer es simplemente un Terraform Workspaces. Vamos a crear new. Vamos a crear un nuevo workspace asociado a producción. ¿Ok? Vamos a crear otro asociado a el ambiente de calidad, QA. Y vamos a crear uno más específico para el ambiente de desarrollo que justamente tiene que ver con la rama en la que estamos. Estamos en la rama de, entonces,
el último que creamos va a ser el workspace de desarrollo. ¿Ok? Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, lo que yo debería hacer, por ejemplo, es cambiar la creación de mis tablas. En este caso, voy a volver a parametrizar la tabla. El nombre de la tabla es el mismo que voy a utilizar como ID como campo de ID. Si la tabla se llama empleado, va a ser ID empleado. Si la tabla se llama producto, ID producto, etc. Y en este caso, como ya no voy a tener esa parametrización de guión, por ejemplo, en este caso def, sino la tabla se va a llamar simplemente empleado, voy a agregar un parámetro en mi script en el que voy a precisamente poner la variable del espacio de trabajo en el que estoy trabajando. Entonces, en la creación de la tabla, voy a concatenar el nombre de la tabla que viene de las variables y, por ejemplo, guión y Terraform Workspace, ¿no? Que es una variable, en este caso, de entorno del mismo runtime de Terraform. Entonces, en este momento, cuando yo lo ejecute, si estoy ejecutándola en un workspace de desarrollo, de dev, reemplazará ahí esa parte por dev. Si estoy en el workspace de QA, reemplazará por QA. ¿Ok? Veamos. Voy a guardar aquí. Entonces, las variables queda simplemente como empleado, queda nuestra tabla, queda parametrizada de esta manera. Y es más, vamos a crear una segunda tabla. No, esa segunda tabla la vamos a hacer para la siguiente demostración. Entonces queda de esta manera y vamos a hacer un Terraform Apply. ¿Okay? Terraform Apply con estos cambios. Ok, ahí está. Le damos a Yes. En este caso la tabla empleado dev ya existe. Vamos a eliminarla para volverla a crearla, pero ahora nuevamente desde el ambiente de Terraform, pero utilizando justamente los workspaces. Pues así es como finalmente debería ser el flujo más óptimo, teniendo el backend, teniendo los workspaces configurados, y lo que vamos a hacer es volver a ejecutar la creación de nuestra tabla, ¿ok? Con el Terraform Apply. Entonces, le decimos que sí queremos que se cree esa tabla. Y volvemos a estar ya justamente en este ambiente con esta rama directamente creada. ¿Ok? Entonces, fíjense acá, tenemos ya los cambios para esta implementación y lo que hemos hecho es utilizar el workspace. Fíjense, en este caso vamos a darle Terraform Workspace List. Y tenemos estos espacios de trabajo, estos workspaces, estos ambientes, y el que tenemos actualmente configurado es, en este caso, el que corresponde a la rama de desarrollo. Si yo, por ejemplo, integro todos mis cambios, ok, vamos a decirle F workspace. Subo los cambios y ahí está. ¿Ok? Entonces, cuando yo
quiera integrar, por ejemplo, eso a la siguiente rama, a la rama de calidad, lo que haré simplemente es cambiar a la rama de calidad, hacer un git pull para obtener los cambios. Uy. Aquí, pull. Ok. Y en este caso le diré Terraform Workspace select. ¿Okay? Entonces, eso ya significa que estamos trabajando con estos diferentes ambientes directamente en nuestro flujo de trabajo como equipo. ¿Ok? Entonces, vamos a ir al siguiente punto. Y sería el flujo en equipo. Ya tenemos cómo evitar que el estado, digamos, al momento de estar mandando cambios, diferentes miembros del equipo, podamos tener un seguimiento centralizado de ese estado. Para el manejo de los ambientes tenemos los workspaces y cuando ya queremos habilitar un flujo continuo con ese estado y con esos workspaces, lo que vamos a ver es una implementación súper rápida de lo que vendría a ser un flujo de integración continua con Terraform Workspaces, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos el ambiente de desarrollo, el de calidad, el de producción, y esto lo podemos enganchar precisamente contra un servidor de integración continua como puede ser Jenkins, como puede ser GitHub Pipelines o GitHub Actions, o como pueden ser los pipelines de Azure DevOps, etcétera. ¿Cuál implementación utilizaremos? Dependerá específicamente de la tecnología que utilicemos en nuestra organización, pero vamos a poder hacer que los diferentes miembros del equipo puedan ir modificando esos archivos, esos documentos de Terraform y que todo esto vaya siguiendo un flujo continuo basado en justamente esa integración continua. Entonces, para este ejemplo, lo que tenemos, ya he armado esta pequeña demostración y tenemos aquí los flujos para la rama de desarrollo, para la rama de calidad y para la rama main, la rama principal, ¿no? Entonces, cada uno de ellos, básicamente, lo que tiene a nivel de configuración es un par de parámetros en los que pasamos justamente el environment, el ambiente contra el que nuestra rama va a compilar la solución o va a generar la infraestructura, y un booleano, que en este caso es si queremos que ese cambio pase por una aprobación manual o no. ¿Ok? Entonces, en este caso es tan simple como esto acá, el Jenkins file, lo tenemos también como parte del repositorio. Ahí está la definición de nuestro pipeline. Ahí están los dos parámetros, el valor por defecto que tiene y justamente las acciones, las etapas del pipeline, ¿no? La planificación, la aprobación, que básicamente en el caso de que el auto-approve esté activado, no se va a ejecutar y pasaríamos a hacer justamente la lectura del plan y la ejecución y la aplicación del cambio. Entonces, en este caso, fíjense, este pipeline no es muy complejo, pero lo que nos permite es, por ejemplo, esto lo voy a hacer en el segundo repositorio que tengo, este de acá, y acá ya tenemos, fíjense, un par de tablas que hemos estado trabajando, que son justamente las tablas de cliente y departamento. Justamente son estas que tenemos acá, que hemos creado para desarrollo, calidad y producción. Tenemos desarrollo, calidad y producción, y tenemos también la de desarrollo de empleado. ¿Ok? Entonces,
voy a crear, en este caso, ya teniendo la integración continua, teniendo el mapeo entre mi repositorio de GitHub y este servidor de Jenkins que va a servir para la integración continua, voy a agregar una tabla más. Fíjense, estoy todavía en la rama de desarrollo y vamos a agregar aquí la tabla 3, ¿no? En esta tabla 3 vamos a la tabla producto, ¿ok? Y esto simplemente creamos un módulo más, ¿ok? Es el módulo 3 que va a utilizar precisamente la variable de la tabla número 3. Con eso queda en cambio de nuestra aplicación y vamos a precisamente hacer un Terraform. No, es más, no vamos a ejecutarlo acá. Vamos a hacer que nuestro pipeline de integración en Jenkins sea el que lo ejecute. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente, tenemos acá el cambio que acabamos de hacer. En variables hemos agregado esa tabla 3, hemos agregado el módulo en nuestro script de tablas de Dynamo y vamos a guardar esos dos campos, esos dos cambios como tabla producto. ¿Okay? El producto y hacemos el commit. Sincronizamos los cambios y esa tabla producto, que se fijan, no existe. Acá estoy refrescando nuevamente. Solamente está las 3 de cliente, las 3 de desarrollo y la de desarrollo, las 3 de departamento, las 3 de cliente y la de desarrollo de empleado. Entonces, vamos a nuestro pipeline de la rama de desarrollo y vamos a decirle que se ejecute precisamente contra nuestra rama de desarrollo. Entonces, los valores por defecto, justamente la rama de desarrollo va a estar asociada al ambiente, al workspace dev, ¿ok? Voy a habilitar el autoaprobado, o sea, el pipeline no va a detener su ejecución para que yo interactúe y le diga sí ejecuta. En el caso de dev, yo quiero que ejecute y directamente me dé el resultado, ¿ok? Entonces, le doy ahí a compilar. Y ahí está haciendo, ¿no? Descargan los cambios, ejecuta la planificación, ¿ok? No pasa por la aprobación precisamente porque está autoaprobado el cambio dentro de la rama de desarrollo y empieza a hacer la aplicación del cambio. ¿Ok? Una vez que termina, verificamos en nuestra tabla, en nuestra lista de mi ambiente de nube y tenemos acá producto desarrollo. ¿Ok? Ya tenemos este primer ambiente y si, por ejemplo, vamos a integrar, vamos a verificar nuevamente los cambios ahora en la rama de calidad. ¿Ok? Y vamos a generar un pull request, por ejemplo, desde desarrollo a calidad. Ahí están los cambios, que justamente es el módulo 3, la tercera tabla, y el nombre de la tabla en el archivo de variables, ¿no? Creamos el pull request, tabla producto, a Cuba, y hacemos el match, ¿no? En este caso no estamos haciendo una integración continua porque no estoy agarrando, digamos, haciendo que el Jenkins haga un polling de cuando hay un cambio directamente en el sistema de control de versiones, directamente gatillo, ¿ok? Eso es lo único que no he habilitado, pero sí tenemos la comunicación en el sentido de que, fíjense, ahora vamos a ir a nuestra rama de calidad, vamos a compilar manualmente o ejecutar manualmente nuestro job y en este caso, fíjense, el autoaprobado ya no está habilitado. A partir de QA,
En el ambiente de calidad ya no tengo aprobado esta aprobación automática, y cuando yo le doy ejecutar, hace la planificación y fíjense, sale pausado y me dice, ¿estás seguro de que quieres ejecutar el plan? Yo, por ejemplo, puedo ir al estatus particular de este build y puedo verificar acá en la pausa del input cuál es el plan de lo que piensa ejecutar precisamente este cambio, justamente la creación de la tabla producto QA y con la especificación de lo que he puesto ahí. Entonces le digo, sí, está bien, sí, le damos ahí a proceder. Entonces procedemos y continúa con la aprobación. De esta manera estamos justamente integrando el proceso de trabajo en equipo con sistema de control de versiones, con un sistema de integración continua que hace más efectivo justamente nuestra forma de trabajo, ¿no? Finalmente, si quiero terminar el flujo, fíjense acá, aquí ya tenemos nuevamente la tabla de producto QA, y para cerrar el escenario, lo único que faltaría sería hacer el último commit hacia la rama de producción. Ahí nos dice que QA ha tenido cambios recientes y le vamos a decir tabla producto ¿okay? De QA a main, creamos el pull request, no hay conflictos, no hay problemas, se hace confirmamos el merge y en el pipe de asociado precisamente a esa rama main hacemos el build, ¿no? En este caso, elementos PRD y no dejamos la aprobación automática. Con esto, lo que tenemos es justamente este escenario en el que los cambios que vamos realizando en las diferentes ramas asociados a los diferentes workspaces van a permitir justamente ir creando estos diferentes ambientes, teniendo de intermediario justamente a nuestro sistema de integración continua. ¿Ok? Ahí se ha quedado pausado para aprobar y ahí le voy a dar directamente proceder con la aprobación. Termina de ejecutar y aplicar justamente los cambios. Y podemos verificar ahora sí que esa tabla de producto ha pasado ya por el ambiente de desarrollo, por el ambiente de calidad y por el ambiente de producción. Si hago un cambio en la tabla, agrego un campo, agrego un índice, etcétera, todos esos cambios van a poder pasar justamente por este flujo de integración continua y que es compatible con la forma en la que desde prácticas de DevOps, de CI/CD, permiten ser más eficientes a nivel de equipos. ¿Ok? ¿Alguna consulta? Creo que hasta ahí sería mi intervención. No sé si tienen alguna consulta o duda.